Muy buenas noches. Para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Valentina Marambio, es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, diplomada en Mindfulness y Bienestar en Creando Unidos y diplomado en Intervención Clínica en Autismo, en Hiperpraxis. Está certificada en A22 y en el modelo de intervención TEACH. Se desempeña como terapeuta ocupacional en el centro Grow Up, además de ser relatora en múltiples capacitaciones relacionadas con el autismo. Dicho esto, le damos el paso a Valentina para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Mari, por esa introducción. Buenas tardes a todos, a todas, a todos presentes el día de hoy. Voy a compartir la presentación para que demos inicio. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, que se ve correctamente? Me parece que se pegó un poquito. Sí, está pegado. Sí. ¿Pero se puede ver, Mari, o no? No se ve la pantalla negra. Ya, a ver. Vamos a dejar de... Ahora sí, Parecido. ahora sí se ve. Ya, ahora agrandé. Sí, se ve en pantalla completa. Perfecto, súper. Muchas gracias por confirmar. Bueno, como bien decía María, entonces damos inicio a este seminario del día de hoy, ¿cierto? Que vemos acá el título, un cuerpo disponible para participar. Vamos a hacer énfasis principalmente en esta idea, ¿no? En la participación, en el desempeño ocupacional, ¿verdad? Cómo esto va sumamente ligado al procesamiento sensorial y que tiene aquí un factor bien relevante, ¿no? Sí, es muy importante poder dejar clara esta idea que cuando hablamos de integración sensorial o de procesamiento sensorial relacionado a la ocupación, no es un todo, ya no es netamente el único factor que puede estar influyendo dentro del desempeño ocupacional de una persona, sea neurodivergente o no, ¿verdad? Sino que es uno de los muchos factores que pueden estar influenciando este desempeño ocupacional, ¿ya? Por eso creo que es importante poder mencionarlo y poder esclarecer un poco también esta idea, ¿no? Que muchas veces cuando se habla de integración sensorial se suele pensar de pronto que quizás es el único enfoque disponible para poder mirar la participación y el desempeño de una persona, pero puede que sea algo significativo, pero no es lo único. ¿Ya? Entonces, dejando claro un poco eso, damos inicio entonces y pie para comenzar este seminario del día de hoy en donde nos vamos a enfocar en esto, procesamiento sensorial, nivel de alerta y autorregulación, específicamente un poquito más asociado, ¿cierto?, al autismo. Otra cosa que creo importante también de poder mencionar es que muchas veces cuando uno habla de los desórdenes del procesamiento sensorial o de los trastornos de la integración sensorial, muchas veces se suele, ¿cierto?, pensar que esto está completamente ligado a las neurodivergencias como tal o al autismo como tal, ¿no? Sin embargo, es importante también esclarecer en este punto que el autismo, ¿verdad? Y los trastornos o los desórdenes del procesamiento sensorial coexisten muchas veces. Hay estudios recientes, ¿cierto?, que demuestran también una alta coexistencia. Muchas veces ciertos signos asociados a la integración sensorial se consideran como signos tempranos en la pesquisa también o en la identificación en el autismo, ¿ya? Entonces, sí hay una alta coexistencia entre estos dos, pero no son interdependientes el uno del otro. Ya, eso también creo que es algo clave de poder considerar y tener ahí presente. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces. Esto es un poquito de la ruta de aprendizaje de lo que vamos a estar viendo brevemente hoy, porque esto es un tema que da para mucho, mucho, mucho profundizar, ¿cierto? Pero esto es lo que vamos a estar revisando, ¿no? Un poco del procesamiento sensorial, ¿cierto? La neurobiología, cuáles son estos mecanismos, etapas, ¿verdad? De la integración sensorial. ¿Qué es
también el nivel de alerta y cómo se relaciona ya con la integración sensorial como tal. Cómo afecta nuestra disponibilidad corporal, tanto física como cognitiva, y cómo desde ahí también va a haber un impacto significativo, ¿verdad?, en la participación. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a hablar un poquito de los entornos neuroaccesibles y cómo desde lo contextual, ¿cierto? Podemos nosotros favorecer una participación ocupacional, ¿cierto? Óptima. Bien, es importante, ¿cierto?, para dar inicio, entender que antes de aprender, antes de jugar, antes de vincularnos o participar, necesitamos un cuerpo disponible, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Ya? Un cuerpo disponible quiere decir que mi cuerpo a nivel físico, cognitivo, emocional, ¿verdad? Está 100% disponible, la energía absolutamente dirigida a poder estar en contacto y en conexión con lo que está pasando tanto en mi propio cuerpo como en el entorno, ¿ya? Entonces, la relación que se da entre estos dos factores, ¿verdad? Cuerpo-entorno, va a dar esta experiencia sensorial, ¿ya? Y en base a esa experiencia sensorial, yo puedo generar una respuesta que puede ser o no de participación, una respuesta que puede ser o no adaptativa, ¿ya? Me imagino que quizás más de alguien ha escuchado un poco este concepto de respuestas adaptativas, ¿ya? Vamos ahí a profundizarlo un poquito más a medida que vamos avanzando también en este seminario. Bueno, y es sumamente importante, ¿cierto?, poder entender un poquito también sobre la integración sensorial, porque esta es la base que sostiene un poco, ¿cierto?, la charla del día de hoy, ¿ya? Y si buscamos básicamente la descripción, ¿cierto? La definición de este concepto de integración sensorial, ¿ya? El que más podemos encontrar es esta definición que da Jean Ayres, ¿ya? Aquella terapeuta ocupacional que impulsó esta teoría, ¿ya? Por ahí en los años 60, 70. Bueno, y se define como un proceso neurológico en el que nuestro cerebro recibe, organiza e interpreta la información sensorial, tanto del cuerpo como del entorno, para poder responder de forma adaptativa, ya que es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Entonces está esta información que nuestros receptores sensoriales, ¿cierto?, se encargan de poder captar, de poder notar, registrar, ¿verdad?, tanto del propio cuerpo como del entorno, todo, ¿cierto?, a la misma vez, de manera constante. Luego está ahí el papel de nuestro sistema nervioso central que se encarga de poder organizar toda esta información, porque imagínense, estamos aquí sentados, ¿cierto?, escuchando esta clase el día de hoy y estoy captando 1 millón de información constantemente. La información auditiva que está entrando por mis oídos, la información visual, la información propioceptiva o vestibular, ¿cierto?, que entra desde mi propio cuerpo. Yo, por ejemplo, suelo mecerme en la silla, ¿verdad? Mientras hablo o mientras escucho, porque eso me ayuda a optimizar y regular mi nivel de alerta. Entonces es información que entra, ¿cierto?, de manera constante por nuestros diferentes sistemas sensoriales, que vamos a ver un poquito más adelante también. Y ahí está el papel fundamental de nuestro sistema nervioso que se encarga de estar organizando toda esta información que entra de manera constante, ¿ya? Para poder darle una interpretación, para poder darle un sentido a todo esto que está entrando, ¿cierto? Y desde ahí poder generar aquello que se llama la respuesta adaptativa, que finalmente es poder responder, ¿cierto?, de manera óptima a las demandas del entorno, poder sostener mi atención, poder permanecer, ¿cierto?, donde sea que esté sentado o sentada para poder captar lo que me están diciendo, ¿cierto? Procesarlo, etcétera. Bueno, y esto es una breve pincelada, ¿cierto?, de la neurobiología de la integración sensorial. Hablamos principalmente de las etapas, ¿ya? Ginners decía que para que toda información sensorial llegara a integrarse a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, y que mi cerebro fuera capaz de dar una respuesta a lo que estoy experimentando, ¿cierto? Primero tiene que pasar por todas estas etapas que vemos acá, ¿ya? En primer lugar tenemos el registro, que lo vamos a entender como esta pequeña antenita, ¿cierto?, que está ahí captando constantemente todos los estímulos, ¿ya? Y es netamente eso esta etapa, cuando todos nuestros receptores sensoriales notan el estímulo, lo registran, ¿ya? Solamente eso. Después pasamos a la etapa siguiente, que es la etapa de modulación. ¿Ya? La modulación es una etapa sumamente importante porque se encarga de hacer un poco este proceso de filtro, ¿ya? De colador de la información sensorial.
finalmente es el que decide, ¿cierto?, qué información es importante, tanto del entorno como del propio cuerpo, debe atraer mi atención y qué información es accesoria, no es relevante y por ende debo ignorarla, ¿cierto? Paso un poco por alto, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque finalmente la etapa de modulación es la que nos permite, ¿cierto?, poder sostener mi atención en las cosas que son importantes, ¿verdad? Esta etapa de modulación es lo que me está permitiendo ahora permanecer aquí, ¿cierto? Prestar atención a lo que estoy escuchando, comprenderlo, procesarlo, ¿ya? Si yo no fuera capaz de modular la información sensorial, no logro, por ejemplo, regular la intensidad de lo que estoy percibiendo también, ¿ya? Entonces puede que a nivel auditivo se sienta con demasiada intensidad lo que escucho, aumenta mi nivel de alerta, ¿cierto? Debo, en el fondo, hacer alguna acción para parar un poco la intensidad de este estímulo, ¿ya? Después tenemos la etapa de discriminación, ¿ya? Que es esta etapa que se encarga, perdón, perdón, se fue, se oscureció la pantalla. Denme un segundito, mil disculpas. Voy a volver a compartir. Ahí sí, ya. Mil disculpas. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Para no seguir hablando ahí sin que se vea. Sí se ve bien. Muchas gracias. Ya. Entonces, quedamos aquí en la etapa de discriminación, ¿cierto? Les hablaba de la modulación y de esta capacidad como de filtro, ¿verdad? O de colador, que regula la intensidad de lo que estamos registrando. Después, en la discriminación, ¿cierto? Es esta etapa que se encarga de poder dar las características específicas al estímulo que estoy registrando, que estoy modulando. Me dice qué es lo que siento específicamente, dónde lo siento, cómo lo siento, ¿ya? Y que en el fondo esta etapa de discriminación me permite poder distinguir entre un estímulo y otro, ¿ya? Entonces, por eso es discriminativa. Y finalmente tenemos la etapa de integración, que acá es donde llega finalmente toda la información a poder registrarse a nuestro cerebro, a poder procesarla de una manera más profunda, darle, ¿cierto?, un sentido a toda esta experiencia sensorial que estoy sintiendo y poder entonces dar una respuesta que sea lo más adaptativa posible. ¿Ya? Y bueno, estas cuatro etapas que acabamos de ver, ¿cierto? Pasan a través de nuestros 8 sistemas sensoriales, ¿ya? Hasta hace un tiempo atrás se hablaba recién de unos 7 sistemas sensoriales, ¿verdad? O la mayoría de las personas conocen los 5 principales, ¿verdad? Que nos enseñan en el colegio. Sistema visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, ¿ya? Sin embargo, esta teoría de la integración sensorial hace también mucho énfasis a estos 3 sistemas sensoriales que vemos acá abajito, incluyendo también el táctil, que ocupa un papel fundamental en nuestra autorregulación, ¿ya? De hecho, hay un estudio reciente, ¿cierto?, de la colega Valerie Sack, que es ahí una referente tremenda en integración sensorial, ¿cierto?, que habla también del papel fundamental de la interocepción del sistema táctil, ¿cierto?, en la autorregulación. Por ejemplo, em, el tacto que es más bien ligero, ¿cierto? El tacto que es relacionado al cariñito, ¿verdad? La importancia que tiene también en la regulación, ¿ya? Bueno, como les decía, estos sistemas de mayor relevancia, ¿cierto? Sistema vestibular que se encarga de la organización y del procesamiento del movimiento, de la gravedad, del equilibrio, de la postura de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ya? Después tenemos también el sistema propioceptivo que se encarga de darnos la información sobre la fuerza, la posición de nuestros músculos y nuestras articulaciones. Básicamente, gracias al sistema propioceptivo, ¿cierto? Yo sé en qué posición exacta están mis piernas en este momento bajo el escritorio sin necesidad de que yo las mire, ¿ya? Y después tenemos nuestro sistema interoceptivo, que también estudios recientes han demostrado esta alta coexistencia también de alteraciones interoceptivas relacionadas a las neurodivergencias en general. Por ejemplo, acá en la interocepción, ¿cierto? Es en el fondo la detección de estas señales corporales internas que me permiten mantener la homeostasis corporal, ese equilibrio corporal interno, ¿ya? De poder yo sostener mi temperatura corporal,
en base a las demandas del entorno y del ambiente, poder detectar mis señales internas de hambre, de saciedad, de sed, de cansancio a tiempo también, ¿ya? O sea, imagínense lo importante que es este sistema, que me avisa a tiempo cuando tengo que ir al baño, a tiempo cuando tengo que comer, y no cuando ya estoy al borde, ¿cierto?, del desmayo porque no he comido nada durante todo el día. Entonces, no sé si acá hay personas adultas, ¿cierto?, que experimenten un poco dificultades con estas señales internas, ¿ya? Y al final me gustaría que alguien pudiera contarme un poquito desde su experiencia también con este sistema interoceptivo. Entonces, la teoría de integración sensorial habla, ¿cierto?, de estos tres o cuatro sistemas que son más relevantes también en temas de regulación del nivel de alerta, ¿cierto? Y autorregulación. ¿Ya? Porque tienen una influencia sumamente relevante. De hecho, cuando uno habla, ¿cierto?, de la intervención o del acompañamiento bajo este enfoque de integración sensorial, se utilizan principalmente estos sistemas, ¿ya? Como una herramienta de autorregulación para entregar calma y organización a nuestro sistema nervioso a través de inputs sensoriales organizadores, como por ejemplo la propiocepción. Se considera, ¿cierto?, que este es uno de los sistemas más reguladores u organizadores, a través de la activación muscular, a través de la elongación, ¿cierto?, o de la presión sobre nuestras articulaciones, estamos entregando información organizadora a nuestro sistema nervioso, ¿ya? Lo mismo con estímulos vestibulares que sean lineales, constantes y rítmicos. También, ¿cierto? Hay estudios que demuestran la capacidad organizativa de este input particular, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa aquí entonces con este filtro que hablábamos un poco del sistema nervioso? Ya es importante entender que este puede variar según el contexto, según el nivel de cansancio, según el estrés sostenido sobre todo. Si hablamos de estrés crónico en el tiempo, ¿cierto? Hay que tener en consideración ese factor. Muchas veces, ¿cierto? Me pasa ahí también en consulta con personas adultas, muchas veces preguntan justamente sobre este factor. Yo sé que tengo de base un desorden del procesamiento sensorial, pero además cuando estoy bajo periodos de estrés sostenido, estrés crónico, con mucha sobrecarga a nivel laboral, además problemas a nivel familiar, etcétera, etcétera, noto que se agudiza mi sensibilidad, por ejemplo, auditiva o táctil, ¿ya? A un punto en el que no logro sostenerlo en el día a día y que está impactando de manera significativa en mi calidad de vida y en mi bienestar. ¿Ya? Entonces esto es algo que tiene que ver con esto que vemos acá, ¿ya? Como los niveles de estrés o factores como el cansancio, problemas de sueño, momentos del día que fueron desafiantes, ¿cierto? Que aumentan también mi nivel de alerta, hace que se desequilibre un poco, ¿cierto? O que aumente de pronto esta sensibilidad que yo ya tenía de base, ¿ya? Eso es importante entender. Y bueno, a modo bien general podemos encontrarnos con algunos de estos escenarios, ¿ya? En la clase digamos, como donde profundizamos esto, porque este es un seminario cortito, ¿verdad? Vamos a ver en detalle los diferentes desórdenes del procesamiento sensorial, ¿ya? Como con su nombre, entre comillas, oficial, diagnóstico, ¿ya? Porque estos son, como les decía, generalidades para tratar de clasificar un poco los diferentes escenarios en torno a los desórdenes del procesamiento sensorial. Bueno, primero nos podemos encontrar, ¿cierto?, con lo más común y también con lo más conocido, que tiene que ver con la hiperrespuesta, hiperresponsividad o hipersensibilidad sensorial, ¿ya? Podemos leerla por ahí en los papers con cualquiera de esos tres nombres, ¿verdad? Y que en el fondo apunta a lo mismo, ¿ya? A veces la conceptualización y la integración sensorial puede ser bastante confusa. Y va a depender mucho también del autor, ya que estemos leyendo, ¿ya? Porque existen diferentes corrientes, diferentes tipos de teorías. Por ejemplo, la teoría de Winnidan no va a utilizar el mismo lenguaje, ¿cierto? Que si nos basamos en la teoría de Jean Ayres y que actualmente se ve mucho más en la Universidad del Sur de California, ¿ya? Bueno, en el caso de la hiperrespuesta, ¿cierto? Es este escenario en donde nuestro sistema detecta, entre comillas, demasiado, muy rápido o muy intenso, ¿ya? El estímulo a nivel sensorial. Siente estímulos que son cotidianos de forma muy abrumadora, ¿ya? Que puede ser incluso dolorosa. Por otro lado, tenemos el bajo registro o la hiporresponsividad, hiporrespuesta, que acá es cuando el sistema detecta muy poco o muy lento o ignora más entradas de información sensorial, ¿ya? Básicamente eso. Recordar un poco esta definición de la etapa de registro que vimos anteriormente, ¿ya? Y acá
requiere mayor intensidad en el fondo para notar la información sensorial, para poder responder a ella, ¿ya? Y en la búsqueda sensorial es cuando el sistema busca de manera más activa los diferentes estímulos. Acá también hay un umbral neurológico o sensorial que es más bien alto, ¿ya? Es alto, entonces los estímulos sensoriales necesitan ser intensos y altos también para yo poder registrarlos, notarlos. La diferencia acá, ¿cierto? Es que en la búsqueda sensorial la persona toma un rol activo, el sistema nervioso toma un rol activo, ¿cierto? De poder salir a buscar esta intensidad que requiere para poder organizarse y regularse, ¿ya? Entonces, si hablamos de infancias, muchas veces la conducta observable puede ser mucho más obvia, ¿ya? En estos perfiles de búsqueda. Son pequeños y pequeñas que en general presentan más desafíos en cuanto al control inhibitorio, la conducta, ¿cierto? Son un poco más disruptivos, por decirlo así, ¿ya? Porque salen a buscar este estímulo intenso que necesitan. Entonces, muchas veces se puede manifestar, no necesariamente, pero sí se puede manifestar en conductas como empujar, golpear o autoagredirse, ¿cierto? Morder, no porque intencionalmente quiero dañar a un otro, sino que está mucho más relacionado a esta necesidad de búsqueda, ya a este input intenso que necesito poder darle a mi sistema nervioso, ¿ya? Bueno, acá empezamos a hablar un poquito, ¿cierto?, del nivel de alerta o arousal, ¿ya? Podemos también leer estos dos conceptos por ahí en diferentes papers de investigación y apuntan a lo mismo. Alerta, arousal es lo mismo, ¿ya? Y en el fondo acá es importante entender que regular no es igual a estar siempre en calma. Uno tiende a tener, ¿cierto?, esta idea preconcebida, ¿verdad?, de que cuando hablamos de autorregulación es mantenernos en calma, absolutamente pacíficos, ¿cierto? Aunque incluso el mundo de afuera esté súper caótico y abrumador, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo ahí también con esa mirada o esa comprensión de este concepto. Y es más bien, ¿cierto? La idea es que nos inclinemos un poquito más por esto, que se trata de alcanzar un estado interno, ya un nivel de energía vital en el fondo, que sea compatible con la demanda de la actividad a la cual nos estamos enfrentando. Entonces hay actividades en nuestro día a día que requieren un nivel de alerta que es un poquito más bajito, ¿cierto? Que son, por ejemplo, actividades más cognitivas de pronto, donde necesito leer, donde necesito estudiar, ¿verdad? Donde estoy en una charla y necesito tener un nivel de alerta que sea óptimo para poder autorregularme en este contexto. Y hay otros que requieren un nivel de alerta un poquito más elevado, pero que siempre se mantenga, ¿cierto?, dentro de esta disponibilidad que tiene que ver con la energía ajustada para yo poder atender, jugar o participar en la actividad que sea que esté, ¿cierto?, disponible para poder desempeñarme ya en ese contexto. Entonces nos podemos encontrar con estos otros extremos también, ¿ya? Cuando nuestro nivel de alerta está más bajo de lo necesario ante la demanda contextual y ambiental, ¿cierto? Hablamos más bien de esto de el letargo o la desconexión, ¿ya? Puede que se presente esta letargia en la conducta, en la forma de comunicar, una respuesta mucho más lenta, ¿cierto? Más bajita, que parece que estoy como en otro mundo, básicamente. Alguien me habla, no respondo, ¿ya? Y por el otro lado, en este otro extremo de la alerta muy elevada, ya que suele suceder también en estos de la hiperresponsividad a nivel sensorial, ¿cierto? Nos encontramos con alerta mucho más elevada. Y es cuando se activa esta reacción de lucha, huida y sobrecarga a nivel sensorial, ¿cierto? Y a nivel también de nuestro sistema nervioso autónomo que se mantiene a lo largo en el tiempo, ¿cierto? Con esta reacción mucho más exacerbada, porque mi nivel de alerta está elevado. Entonces, me dificulta también esa autorregulación, ¿ya? Ahora lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas de manera un poquito más profunda. Bueno, esto es un poco como resumen, ¿cierto? Lo que vamos hablando hasta el momento, ¿ya? Entonces tenemos esta entrada del estímulo a nivel sensorial, el procesamiento, ¿cierto? Que se encarga de poder registrar, modular, discriminar esta información, ¿cierto? En nuestro cerebro.
El nivel de alerta, ¿cierto? Que se encarga de poder tener nuestra energía disponible a la experiencia, ¿cierto? Para yo poder generar esta respuesta adaptativa, que puede ser una ejecución motora o que puede ser, ¿cierto? Un desafío más de regulación a nivel emocional cognitivo, ¿verdad? Y finalmente, todos estos pasos anteriores, ¿cierto? Me van a dar esa disponibilidad corporal. En el fondo, esta persona está lista, ¿cierto? Está segura, está autorregulada, está conectada con lo que está pasando y puede participar entonces de una manera significativa y consciente en la actividad que estamos, en el fondo, disponiendo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo que se va desencadenando acá? Y que quiero que ahí nos quedemos con esta idea también de el papel relevante que juega nuestro sistema nervioso autónomo en todo esto, ¿ya? Cuando nuestro cuerpo detecta amenaza, ya les comentaba anteriormente, ¿cierto? Que estamos en este estado de estrés crónico, sostenido, ¿verdad? Que nos dificulta retornar a la calma, estamos más en hiperalerta, más responsivos, más reactivos a nivel emocional. Entonces, nos vamos a poner en un ejemplo, ya les invito a que visualicemos un poco para que entendamos este mecanismo del sistema nervioso parasimpático y simpático, ya que son los que componen nuestro sistema nervioso autónomo. Estamos, por ejemplo, en nuestra casita, regulados, tranquilitos, ¿cierto? Sentados en nuestro sillón súper cómodos, viendo nuestra película o nuestra serie favorita, comiendo un snack rico, ¿ya? Nuestro nivel de alerta es el óptimo, o sea, estamos playa, como se dice, ¿ya? ¿Y qué pasa? Viene alguien y de repente enciende una alarma, ¿ya? Al lado de nuestro oído sin que nosotros nos demos cuenta que alguien se está acercando. De la nada, ¡pum! ¿Ya? Se activa esta alarma al lado de nuestro oído, súper fuerte. Ahí se comienza a desencadenar todo este sistema, ¿cierto? Todo este mecanismo de defensa de nuestro sistema nervioso autónomo que antes de que razonemos o de que pensemos qué fue lo que pasó, ya está reaccionando nuestro cuerpo. Aumenta el nivel de alerta, ¿cierto? Se acelera nuestra frecuencia cardíaca, se contraen nuestros músculos, ¿cierto? Y aparece la urgencia de escapar. Ya esta es una respuesta que en el fondo es muy de hace muchos años atrás, ¿cierto? Es una respuesta que nos servía a nosotros como seres humanos cuando realmente estábamos expuestos, ¿cierto? A amenazas que en el fondo comprometían nuestra integridad física, ¿ya? Por ejemplo, arrancar de un león, ¿cierto? O arrancar de animales que nos podían devorar vivos, ¿ya? Ahora, el tema está en que nuestra época moderna, ¿cierto? Este estrés sostenido, el cuerpo en el fondo no logra diferenciar, ¿ya? Entre uno y otro. Entonces, señales, ¿cierto? De estrés que son mucho más continuas en el día a día. La pelea con alguien, ¿cierto? Malinterpreté un mensaje en el chat de WhatsApp, qué sé yo. Cositas que son pequeñas, quizás, o podemos interpretar como pequeñas para nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Son mucho más significativas y sobrecargan, aumentan nuestro nivel de alerta constantemente durante el día, ¿ya? Lo mismo pasa, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos sentados en el sillón y aparece de repente una araña en nuestra mano, o si vamos caminando en el parque súper tranquilitos, ¿cierto? En silencio, mirando a los pajaritos, y aparece un perro rabioso de la nada, ¿ya? Y eso es lo que pasa en el fondo con los trastornos de la integración sensorial o con un desorden de la integración sensorial, que son estas siglas que vemos acá del DPS, ¿cierto? Básicamente es vivir con esta alarma encendida de manera constante o completamente desconectada, ¿ya? Que ahí nos podemos ir como a los extremos que hablábamos anteriormente. Entonces es importante entender que en algunos perfiles sensoriales, estímulos cotidianos, ya como el roce de la ropa, de la etiqueta, las costuras, ¿verdad? Olores de la comida, sabores, texturas, ya el movimiento, por ejemplo, los olores, la espera, hambre, etcétera, señales internas que son difusas o confusas y que no logro interpretar, pueden estar generando este mismo efecto del ejemplo anterior, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso. Aumentan mi nivel de alerta de manera significativa. Cuando esto se repite día tras día, el sistema nervioso en el fondo lo que empieza a generar es poder sostener este estado de hiperalerta, respuestas que son más reactivas, dificultad para retornar a la calma, generando entonces un desequilibrio en nuestro sistema nervioso autónomo. Y acá es importante entender también qué es lo que pasa con nuestras funciones cognitivas y ejecutivas, ¿ya?
Ya sabemos que nuestra corteza prefrontal, ya esta parte de nuestro cerebro, es la que se encarga de la regulación, un poco es como el director de orquesta, ¿ya? Aquí es donde están nuestras funciones ejecutivas que tienen que ver con el control inhibitorio, por ejemplo, el yo poder parar y reflexionar antes de actuar, ¿ya? La toma de decisiones también, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la memoria de trabajo, la atención. Todas estas funciones se encuentran acá en nuestro lóbulo prefrontal, en nuestras funciones ejecutivas. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro sistema nervioso, ¿cierto?, está priorizando esta sobrevivencia, porque estoy en un estado de alerta constantemente acá arriba, ¿cierto?, en las nubes, aumentado, no le estamos dando paso ni energía entonces a nuestras funciones ejecutivas. Nos cuesta mucho más poder generar estas acciones, ¿ya? Mucho más poder llevarlas a cabo. E imagínense, ya en el caso de las infancias, o sea, las funciones ejecutivas terminan de madurar alrededor de los 25 años. ¿Ya? Entonces, en nuestros niños más pequeños que están en plena maduración de nuestras funciones ejecutivas, todavía no está completamente desarrollada esta capacidad de control inhibitorio, de autorregulación, de permanencia, de atención, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, más encima le sumamos estas dificultades asociadas a un desorden del procesamiento sensorial y les pedimos que permanezcan más de 45 minutos continuos en una clase, ¿cierto? Sin moverse, sin pararse, sin hablar, ¿ya? Entonces es sumamente complejo, ¿ya? Si uno lo mira desde acá, entiende, ¿ya?, la dificultad de ese contexto en particular, ¿ya? La dificultad de poder participar en el fondo de los diferentes contextos, incluso en el juego. Un niño que está con un desorden del procesamiento sensorial, ¿cierto? Que tiene muy desorganizada la información, ¿cierto? Que entra a este sistema nervioso, a este cerebro, generalmente no va a poder participar de muchos contextos, no solo a nivel escolar, sino que también, ¿cierto?, en el juego. Ya quizás me etiquetan o me tildan de un niño que es más impulsivo o que es violento porque empuja a los demás, o porque no regula su fuerza, ¿cierto? Y muchas veces tiene esta base más bien a nivel sensorial o de dificultades en esta autorregulación, ¿ya? Entonces es importante poder mirar también todo este trasfondo. Bueno, también es importante entender, ¿cierto?, que en una misma persona pueden haber distintas respuestas y tiene que ver con todos estos factores más contextuales, ¿ya? El procesamiento sensorial no es estático y va a fluctuar dependiendo del estado interno y del contexto externo también, ¿ya? Muchos factores pueden estar influyendo en nuestro nivel de alerta y puede ser que un día me encuentre más reactivo o reactiva a X estímulo y otro día pueda tolerarlo, pueda regularme mucho mejor ante la exposición a este, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con el nivel de alerta y con estos factores que podemos ver acá, que hay otros también, pero estos son los principales. Por ejemplo, la calidad del sueño, ya que es algo sumamente importante. La regulación de los estados internos, ¿cierto? De hambre, sed, yo poder responder a esas demandas internas también. El dolor interno, el nivel de estrés, la predictibilidad de los entornos, la claridad visual de estos también, sobre todo cuando hablamos de neurodivergencias y de autismo en particular, ¿no? Muchas veces esto puede ser un detonante, entornos poco claros visualmente, que yo no entiendo qué es lo que debo hacer, dónde debo ir, cuánto va a durar, ¿ya? Generalmente aumentan también el nivel de alerta y me dejan mucho menos disponible para la participación y la autorregulación en diferentes contextos, ¿ya? Demandas previas también, entorno contexto en general, ¿ya? Todo esto va a influir en la disponibilidad sensorial. Y bueno, la vida cotidiana también es una experiencia sensorial absolutamente a través de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Que es algo que trabajamos en terapia ocupacional y que lo consideramos algo sumamente importante dentro del bienestar ocupacional de una persona, ¿cierto? El nivel de autonomía, independencia y que pueda participar de manera plena en estas actividades, como por ejemplo la alimentación, que si de base tenemos un desorden del procesamiento sensorial, ¿cierto? Muchas veces la alimentación se puede ver afectada, ¿ya? Acá también es importante entender que cuando uno habla de selectividad alimentaria, no siempre está asociado, ¿cierto?, a un trastorno de la integración sensorial, pero sí puede estarlo y hay una alta tasa de coexistencia, digamos, entre selectividad y DPS, ¿ya?
Pero es sumamente importante ahí mirar también y hacer una evaluación exhaustiva porque pueden haber muchos factores que estén generando esta selectividad, ¿ya? En el caso de la higiene, el vestuario también, ya muchas veces se dificulta la realización de estas ABD de higiene por la textura de las cremas, los olores ya excesivos de cremas o colonias, etcétera, la textura de la ropa, ¿verdad? Dolor físico también ante el corte de uñas, el corte de cabello, ya entonces es sumamente importante considerar estos factores. Entonces, las actividades de la vida diaria involucran efectivamente un alto cruce de estímulos, ¿ya? Que pueden facilitar o dificultar la participación. Y cuando hablamos de DPS, generalmente se ve ahí impactada de manera significativa, ¿ya? La temperatura, la presión en el agua, los olores, el tacto, sabores, ¿ya? La intensidad también y pucha, cuando hablamos también de, por ejemplo, autismo no verbal, obviamente se hace mucho más difícil poder generar las adecuaciones y los apoyos a nivel sensorial que sean adecuados a las necesidades de las personas, ¿ya? Entonces tenemos que tener un ojo clínico ahí muy agudizado, ¿cierto? Muy afinado para poder detectar específicamente cuál es el factor sensorial que está impactando en el desempeño y en la independencia de esta persona en sus ABD. ¿Ya? Y bueno, las señales internas obviamente también condicionan nuestros ritmos vitales, ¿ya? Entonces es importantísimo cuando hablamos de DPS, de neurodivergencias, de autismo, ¿cierto? En particular, poder mirar estos dos escenarios y proteger de manera importante, ¿cierto? El descanso, el sueño, las rutinas, la higiene del sueño, ¿cierto? Y también la calidad de la alimentación. Ya, como les decía, muchas veces existen también selectividad alimentaria y que son, me ha tocado ver casos sumamente extremos de riesgo de desnutrición absoluto, ¿cierto? O pequeños que tienen 6 7 años y todavía consumen solamente papillas muy molidas. Y ahí impacta mucho también en las habilidades motoras orales, ¿ya? Entonces todo un mecanismo ahí que se va desencadenando complejo e impactando en otras áreas del desarrollo. ¿Ya? Así que es importante mirar también estos dos escenarios. Y otra cosa que les quería mencionar acá es que hay varios estudios recientes, por ejemplo, que hablan y que miran la coexistencia que existe, por ejemplo, entre los TCA, trastornos de la conducta alimentaria, los desórdenes del procesamiento sensorial y el autismo. Ya alta coexistencia entre estos tres escenarios. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia nerviosa ya son dos de los TCA que tienen mayor coexistencia con desórdenes del procesamiento sensorial, específicamente la hiperreactividad a nivel sensorial, ¿ya? Oral y defensividad táctil también. Y en el caso del descanso, del sueño, también hay estudios recientes que hablan, ¿cierto?, de también perfiles sensoriales más hiperresponsivos, ya relacionados con trastornos del sueño específicamente, que hay una alta tasa de relación ahí entre ellos. Asimismo, con otros escenarios asociados a la salud mental, mayor depresión, mayor ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es muy interesante cómo esto se va cruzando también, ¿cierto?, con nuestra ocupación, con nuestra participación ocupacional y con nuestra salud mental, ¿ya? Así que les dejo invitados ahí también a quienes quieran profundizar en ello, buscar papers actualizados para que puedan leer sobre eso. Bueno, entonces la forma en la que procesamos los estímulos determina cómo y dónde podemos participar con bienestar, básicamente. O sea, ir al supermercado muchas veces, ir a un centro comercial, cosas que son tan cotidianas y que en el fondo uno debe hacerlas de manera frecuente, quizás, ¿cierto? Ir al doctor, etcétera, se pueden volver una situación, ¿cierto? Sumamente desafiante para una persona con un desorden del procesamiento sensorial, ¿ya? La participación en espacios públicos, plazas, parques, espacios en donde se promueve también esa participación, ya esa interacción social con pares, cómo se va restringiendo ahí también a raíz de esto, ya también reuniones sociales familiares, cumpleaños, fiestas, el juego libre, ya para niños que son, por ejemplo, defensivos táctiles, difícilmente van a poder generar un disfrute pleno de un juego libre, por ejemplo, en el cerro, ya. Quizás hay padres que se están ahí detrás esforzando de manera significativa, sacando a este pequeño entornos naturales, pero
difícilmente va a poder participar disfrutando esa instancia si tenemos de base esta defensividad táctil, ¿ya? Transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea también. Participar no siempre significa permanecer, tolerar pasivamente o hacerlo exactamente de la misma forma que los demás. La regulación requiere entonces un entramado de apoyos. Sí, depende, ¿cierto?, de las estrategias de regulación externa, ya que están sumamente conocidos y famosos los Fidget Toys, por ejemplo, ¿cierto?, que son un apoyo tremendo, pero esto por sí solo difícilmente, ¿cierto?, va a generar un impacto significativo en la participación de esta persona, sino que debemos complementarlo, ¿verdad?, con estrategias de regulación, en el fondo, entregar inputs sensoriales organizadores al sistema nervioso de esta persona, en base a las necesidades específicas que tenga su perfil sensorial, ¿cierto? Por ejemplo, como les decía, brindar estímulos a través del movimiento, movimiento lento, rítmico, constante, ¿cierto? Que ayuda a este sistema nervioso a bajar un poco la guardia, si es que ese es el escenario, y así nos vamos mezclando en el fondo con diferentes estrategias, apoyos externos, canceladores de ruido, ¿verdad? Mantitas de peso, chalecos de peso, pero también con una dieta sensorial constante, que en el tiempo se mantenga y que constantemente esté entregando a mi sistema nervioso esta serie de inputs sensoriales organizadores, ¿sí? Además, la corregulación, ¿ya? La presencia de un otro que presta su sistema nervioso en calma, que me ayuda a organizarme a mí, ¿ya? El poder pedir ayuda también, el poder solicitar que otra persona me ayude a obtener, por ejemplo, los estímulos que yo ya sé previamente que me organizan. Y finalmente los apoyos ambientales, que es algo sumamente importante, el poder adaptar, ¿cierto?, los diferentes entornos para que sean neuroaccesibles, no solamente los entornos más próximos del hogar, ¿cierto?, que eso es algo vital, la habitación de una persona para que desde lo sensorial, ¿cierto?, sea organizador y regulador y que permita un descanso reparador. Ya la participación ocupacional o su rutina diaria, qué es lo que hace, ya asiste, por ejemplo, a instancias deportivas, que son también tremendo espacio para poder entregar estímulos organizadores, y ahí es importante ir mirando, ¿cierto?, qué es lo que pasa en sus rutinas, en el contexto ambiental y contextual más próximo. Entonces, la idea es poder pasar de esta normalización de lo que hablábamos delante. La idea no es que una persona se aguante, no es que una persona se acostumbre a la exposición a estímulos, ¿ya? Sino que apuntamos más hacia la neuroaccesibilidad. ¿Cómo hacemos estos tres conjuntos, ¿cierto?, que mencionamos anteriormente? ¿Cómo trabajamos sobre estos tres puntos para que la persona pueda desempeñarse de manera óptima y plena en sus diferentes ocupaciones más significativas y en el entorno, ¿ya? Y cómo el entorno también posibilita este otro escenario. Entonces la invitación está a que como profesionales del área de la salud, ¿cierto?, seamos o no terapeutas ocupacionales, podamos en el fondo preguntarnos y reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué podemos modificar del entorno de la actividad para que participar requiera menos esfuerzo de supervivencia y más posibilidad de estar, elegir y sobre todo disfrutar? Muchas, muchas gracias por su atención, por su presencia a todos y todas el día de hoy. Mari, no sé si estás por ahí para que me ayudes ahí con las preguntitas. Sí, ahora abrimos el espacio para preguntas, así que a las tres primeras personas que levanten la mano les daremos el pase. Lo que está Marcela, Daniel, queda un cupo más, así que si es que alguien se anima, hace la tercera pregunta mientras empecemos con Marcela. Así que cuando gustes, ya te di la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Gracias por este seminario que ha sido muy nutritivo. Tengo una pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, tengo entendido que muchas características del TEA también pueden verse Marcela, reflejadas, Marcela, discúlpame. No sé ¿sí? si solamente soy yo, pero no logro escucharte. O sea, te ¿No? escucho, pero no entiendo, no Sí, se escucha tan clarito. Bueno, mientras Marcela
arregla su micrófono, vamos con Daniel Bien, y luego retomamos con Marcela. adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí, saludos desde México. Buenas noches. Tengo una pregunta. Yo soy padre de una niña que está en el espectro. Ujú, Fue diagnosticada con grado 2 y tiene 4 años. Justamente está empezando su vida escolar, pero tengo dos preguntas. La primera es saber si una persona puede causar inclusive una crisis sensorial. La presencia en mi caso, platico un poquito el contexto. Anteriormente, sus abuelos vivían con nosotros, nos ayudaban con el cuidado. Posteriormente, ellos se mudan a otra ciudad, regresan y específicamente con su abuelo. Empieza ella a tener crisis, no querérsele acercar, no pueden estar juntos en un mismo espacio porque solamente la presencia, y he notado que la voz en específico de él le causa como que ese malestar. Entonces, yo quería saber si en este caso las personas o la interacción de algo que ya era conocido ujú. puede causar una crisis sensorial y en este caso, como papá, cómo poderla apoyar. Perfecto. Bien, Daniel, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que acá es importante poder distinguir dos cosas fundamentales, ¿ya? Yo creo que igual es un caso como digno, digamos, de una evaluación más profunda, de poder primero entender específicamente las necesidades sensoriales de tu pequeño, ¿ya? Como cuál es su perfil. ¿Hay efectivamente una hiperreactividad o una hiperresponsividad auditiva? Porque me dices tú que notas como una reacción más exacerbada específicamente ante la voz, ¿no? Ya, entonces hay que primero Sí, mirar ahí, ya, como cuáles son las particularidades de su perfil sensorial. Y una vez que tengamos claridad de eso, ir en el fondo como limpiando el camino, digámoslo así, ¿cierto? Y entender si es que efectivamente esta conducta tiene que ver, ¿cierto?, con un detonante sensorial o es más bien algo conductual, ya, o cognitivo. Porque muchas veces me ha pasado trabajando con infancias autistas, ¿cierto?, que ese tipo de conductas están más bien asociadas como a dificultades con la flexibilidad cognitiva, como que se espera que esa persona actúe, diga o haga algo en específico. Y si no lo hace, se detona esta conducta más de desborde, ¿cierto? Una emocionalidad intensa, etcétera. Ya, entonces yo creo que hay que mirar como por dónde va el camino para poder entregar estrategias específicas ante eso, porque si es algo sensorial, el abordaje es muy distinto que si es algo más cognitivo, conductual, ¿sí? ok. Y justamente la siguiente pregunta va referente a la cuestión del control de esfínteres. Ya. Era algo que, por ejemplo, para poder pasar del pañal a la ropa interior ha sido bastante complejo. Ahorita que Ujú. fue el periodo de vacaciones y aquí en México volvemos a regresar el lunes próximo, Ya. es algo como que ya había adquirido, ya se había acostumbrado a la rutina, eh, pero ahorita volvemos otra vez y la pregunta que nos surgía con su mamá es, ¿regresamos a la ropa interior o nos regresamos nuevamente a la cuestión de los pañales entrenadores? Ya. Entonces, no sé si el hecho de regresarme abona a que esto continúe o el hecho de poder ofrecerle otra vez, en este caso, la sensación de la ropa interior pueda ayudarle a que ayude a recordar a lo mejor esa sensación, ¿no? Ujú, entiendo. Ya, mira, yo creo que acá es importante ir un poquito más, más allá, ya como simplemente de la sensación táctil. Yo creo que es importante preguntarnos si es que el pequeño efectivamente está listo desde lo interoceptivo. ¿Está realmente adquirida esa señal interna ya de que necesito ir al baño? ¿Logra registrarla realmente? ¿Logra responder a ella de manera oportuna? Porque si todavía no está esa capacidad interoceptiva de yo notar y contraer mis esfínteres, en el fondo, lo que estás mencionando, ¿cierto?, relacionado a la textura de la ropa o del pañal, pasa a ser un tercer o quinto plano incluso. Primero tenemos que mirar, digamos, esta capacidad interoceptiva, ¿ya? Ok, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Daniel.
Bien, no sé quién seguía, Mari. Sí, vamos a ver si es que Marcela arregló su situación, si no seguimos con Mirella. Perfecto. Marcela, ¿todo bien? Hola, ¿ya me escuchan mejor? Hola, Sí. Marcela, sí, ahora sí. Sí. Ay, qué bueno, excelente. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por el seminario, muy nutritivo, muy lindo. Muchas gracias por tu conocimiento y por tu tiempo. Una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas, pero la primera. eh, digamos que hay perfiles dentro de las altas capacidades y dentro del TEA que Ujú. en esto comparten la sensibilidad hacia, digamos que hacia ruidos, hacia, puede ser hacia la comida. Eh, ¿Cómo, eh, pues más allá, yendo un poquito más allá de que a veces hay confusión entre los dos perfiles, cómo se puede diferenciar más allá de los diagnósticos neuropsicológicos? ¿Sí? Ujú. No sé si soy clara con esa pregunta. Y la A segunda ver. pregunta es, yo, digamos que, o sea, la pregunta es a nivel personal, ¿cierto? Pero yo, digamos que una de las formas de autorregularme, desde hace muchos, muchos años, yo soy profesora de yoga. Entonces, Ujú. yo aprendí el yoga y aprendí la meditación y encontré dentro de estas herramientas y soy digamos que, meditadora vipassana, que es, digamos que para las personas que de pronto no saben, el Vipassana se basa en las sensaciones corporales para uno poder, digamos que, manejar el cuerpo y también aprender a estar consciente en el presente, ¿sí? Entonces, y esa es digamos que es la técnica por la que se iluminó Buda, ¿sí? Entonces, te quería preguntar, dentro de todas estas ¿cuáles serían adicionales a estas y que cada uno va encontrando, digamos que esas actividades que son reguladoras del sistema nervioso, cuáles adicionales tú considerarías que podrían ser óptimas para incorporar y poder, digamos que, manejar toda esta sensibilidad que a veces, por las mismas situaciones, como tú lo explicabas, se puede generar como un sobrepaso, ¿sí? ¿Sí Ujú. fui clara con las preguntas? Perfecto, mira, ahí quería aclarar, por ejemplo, la primera pregunta, a ver si es que la entendí bien. Lo que me estabas preguntando es como qué características diferenciadoras uno podría mirar en las altas capacidades o en el autismo relacionado al procesamiento sensorial. Sí, muchísimas gracias por darle forma. Sí, sí, Perfecto. exactamente. Ujú. Ya, mira, acá yo creo que es importante también entender, ¿cierto? Que cuando hablamos de una neurodivergencia, no necesariamente está asociado a un perfil particular, ¿sí? Por ejemplo, yo te podría quizás decir, no sé, en el autismo sí o sí va a ir más asociado a la hiperreactividad o a la hiperresponsividad, pero no necesariamente. Ya entendemos entonces que las neurodivergencias son un gran mundo en el fondo. Ya por eso también se habla un poco del espectro autismo, que es un gran espectro y dentro incluso de este espectro, ¿cierto? Una persona autista puede tener algún desorden del procesamiento sensorial y otra persona autista no tenerlo, ¿ya? Entonces ahí yo creo que las diferencias, digamos, como entre una presentación y otra, ya de altas capacidades o autismo, tienen más que ver con estas características neurológicas que tú hablabas, ¿cierto? Y cómo esto se manifiesta a través de el desempeño ocupacional a nivel social, por ejemplo, ¿cierto? O cómo una persona puede tener más desafíos a nivel ejecutivo, pero que no solo también están permeadas por su neurodivergencia, sino que también por la formación que esa persona tenga, por su contexto de vida, por su historia de vida, muchos factores que pueden estar influenciando, ¿no? Lo mismo pasa con el procesamiento sensorial. También se ve permeado por nuestras experiencias previas. Ya, de hecho, hay algunos estudios que hablan de las experiencias intrauterinas. Por ejemplo, si es que nosotros nacimos de manera prematura, también impacta en cómo nuestro sistema sensorial, perdón, reacciona a los estímulos. ¿Ya? Entonces, hay que mirar ahí muchos factores que influyen. ¿Ya? Y en relación a la segunda pregunta que me decías, que me encantó, muy interesante.
Bueno, el mismo ejemplo que tú das, ¿no? Como de la práctica del yoga, de la meditación, efectivamente son herramientas muy reguladoras del sistema nervioso y que además ya son prácticas que ayudan a potenciar y fortalecer también nuestros sistemas propioceptivo, interoceptivo, vestibular, entrenan de alguna forma, ¿cierto? Generan conexiones a nivel cerebral entre estos sistemas sensoriales, haciendo que seamos personas que regulan mucho más esas sensaciones o la sensación de nuestro cuerpo o que estamos mucho más conectadas también a nuestras señales corporales internas. Por ende, podemos responder a ellas de mejor manera o de manera más oportuna, ¿ya? Entonces, efectivamente, claro, estas dos prácticas tienen muchos beneficios también a nivel sensorial, ¿ya? Más de los que ya sabemos. Y por esa misma línea, como ya había mencionado un poquito antes, ¿cierto? El ejercicio físico, la activación muscular, incluso cosas pequeñas, no pensemos solamente, ¿cierto? En, no sé, hacer CrossFit 5 veces a la semana y con eso ya regulo mi sistema nervioso. No necesariamente, a veces podemos dar pequeñas dosis, ¿cierto? De activación muscular en nuestro día a día, por ejemplo. Salí a andar en bici 10 15 minutitos. Hoy día tomé la decisión de subir las escaleras en vez de utilizar la escalera mecánica o el ascensor. Y ya con eso estoy dando una activación muscular, ¿cierto? Entregando un input propioceptivo a mi cuerpo, mejorando mi conciencia corporal y aportando en el fondo la regulación también, ¿sí? Así que eso, es sumamente interesante el mundo también de la regulación sensorial. Gracias, Marcela. Mari, ¿quién continuaba? ¿Mireya? Sí, ¿O no? sí, Ya, ahora finalizamos con Mireya. Te doy el paso. gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería preguntar, ¿cómo puedo ayudar dentro de todo lo que he estado escuchando? Yo soy profesora diferencial y, bueno, dentro de la sala trabajo en una escuela especial y en el contexto, si bien es cierto, hay niños que son diferentes grados de autismo como condición, entre moderado y severo, pero tengo una específicamente dentro del grupo que me ha costado mucho trabajar porque es hipersensible auditivamente, principalmente la parte auditiva. Eh, Dentro de eso, en los procesos que hemos seguido conociendo a los chicos, felizmente hay una comunicación bastante efectiva con la familia y ahora afortunadamente también con especialistas que lo tratan de manera individual, pero en la escuela, en la sala, ella, hay momentos en que se cubren mucho los oídos. Hay momentos, tratamos dentro de el tono es suave cuando se va a hablar, en el momento de las que igual cantamos, porque para esto como tenemos variedad, los otros chicos les gusta cantar. Entonces hemos ido regulando el tema de las canciones para que ella también participe. Y hay algunas que sí las acepta de forma más fácil y más tranquila, pero hay otras que me ha costado más. Y para esto, ella en la familia nunca han usado audífonos y ahora nosotros le hemos ido incorporando de a pocos. Pero lo que quiero saber es qué más puedo hacer para ayudarla en este proceso de la hipersensibilidad auditiva. Si hay alguna otra estrategia, si de repente a mí se me puedan orientar y ayudar un poquito más con eso. Bien, Mireya. Entiendo, mira, siempre voy a sugerir ya que en estos casos se realice una evaluación de su perfil sensorial para poder entender, ¿cierto?, en profundidad la globalidad de su procesamiento, no solamente el procesamiento auditivo, ya, sino que entender cómo está funcionando su sistema nervioso en general. Ya, una vez dicho esto, igual podemos entregar ciertos estímulos organizadores, ¿cierto? Como bien decía. Por ejemplo, podemos disponer, ¿cierto?, en el espacio de la sala con algunos elementos que nos ayuden a brindarle información sensorial organizadora para que baje un poco este nivel de alerta, porque si ella efectivamente es hiperresponsiva a nivel auditivo, lo más probable es que su nivel de alerta esté muy elevado. Por eso en ocasiones responde de manera más exacerbada al input auditivo, ¿ya? Y acá es importante, ¿cierto?, poder hacer mucho más estructurados y predecibles los momentos específicos en donde va a haber una sobrecarga auditiva mayor, ¿ya? Por ejemplo, que hayan apoyos visuales. Yo no sé si
verbal o no verbal, ¿ya? Pero sí siempre tratar de hacer de manera bien clara, ¿cierto? Y accesible la información. Entonces explicarle que en determinados momentos del día va a haber mayor exposición auditiva y en esos momentos podemos tener opciones. Acá están tus canceladores, ¿cierto? Podemos usarlos y podemos salir de pronto de la sala en ese momentito o si quieren también favorecer la participación de manera progresiva. Primero vamos saliendo y una vez que ya yo tenga claridad de qué momentos va a pasar, progresivamente vamos incorporando y participando 2 minutitos, 5 minutitos, hasta que pueda participar de la canción completa, por ejemplo. ¿Ya? Pero además también es importante que previo a esa exposición auditiva le ayuden a ella a organizar también su sistema nervioso. Por ejemplo, podemos tener alguna mantita de peso que a través de la presión profunda, ¿cierto?, prepare al sistema nervioso para esa exposición que es más abrumadora, ¿ya? De hecho, se pueden elaborar, por ejemplo, en internet hay varias ideas en donde uno puede cortar la pierna de una panty, rellenarla, ¿cierto?, con porotitos o semillas, y la idea es que siempre el peso sea más o menos del 10% del peso corporal de la persona con la que se va a utilizar, ¿ya? Y hay que ir mirando si es que efectivamente sirve, digamos, porque como no conocemos el perfil sensorial de esta niña, ya hay ocasiones en el que el peso no es tan beneficioso. Entonces hay que mirar si es que efectivamente el peso puede ayudar. ¿Ya? Si es así, te recomiendo que lo incorporen. O también se puede, por ejemplo, tener una pelotita de estas grandes como de pilates o de yoga. ¿Ya? Podemos sentarnos en ella, rebotar un poquito o ponernos de guatita y mecernos hacia adelante y hacia atrás. Con un masajeador o una pelota pequeña, brindar presión profunda a su cuerpo haciendo un masaje. ¿Ya? Los estímulos que en general son organizadores, ya es la presión profunda, con estos ejemplos que te estaba dando, es la activación muscular y propioceptiva y son los movimientos lentos, rítmicos y constantes, ¿ya? Tienes que tener en cuenta esas tres cositas para brindarle estrategias en el fondo, ¿ya? Eso, Mireia, espero que haya servido mucho mi respuesta. Bien, lamentablemente hay ahí más manitos levantadas, pero estamos en el tiempo, ¿no, Mari? Sí, estamos con el tiempo, pero de igual forma les agradecemos su Totalmente. participación. Sí, y también Valentina le invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los asistentes al curso. Ujú, sí, totalmente. Les dejo invitadísimos e invitadísimas a que puedan participar de este curso, que ahí vamos a dar rienda suelta a este tema, vamos a profundizarlo mucho. Como les decía, bueno, de hecho son 3 módulos de clase, ¿no? Primero tenemos un tema introductorio, en donde vamos a revisar la conceptualización más específica de integración sensorial. En el módulo 2 nos orientamos específicamente a los desórdenes del procesamiento sensorial. Ahí vamos a revisarlas en profundidad, ¿cierto? Y el módulo 3 completito, ¿cierto? 4 horas para poder revisar estrategias prácticas y efectivas en base a cada tipo de perfil sensorial, ¿ya? Así que ahí les dejo invitadísimos y espero verlos ahí. Les dejo un abrazo gigante y muchas, muchas gracias por estar aquí hoy.